Bienvenidos al Día con el Bolsón Hispano. Hoy tengo conmigo al abogado José Sandoval para hablar sobre temas de inmigración, que tienen que ver con casos penales y sobre cosas nuevas que están ocurriendo en las leyes de inmigración. ¿Cómo estás, José? Bien, Andrés. Gracias por la invitación. Esperemos que la gente se pueda beneficiar de nuestra charla. Sí, eso espero, sí. José, ha habido algunos cambios anunciados por el gobierno. Conversábamos sobre eso hace unos minutos, sobre el asunto de las peticiones de asilo. Antes que nada, te pregunto, ¿ustedes en la oficina de ustedes reciben normalmente casos de asilo? ¿Trabajan con casos de asilo? Sí, tenemos bastantes casos de asilo. ¿Ya? ¿De gente que está aquí y pide asilo o gente que está llegando y pide asilo? Gente que está llegando y gente que ha estado aquí. Hay una diferencia en el trato actual en las cortes de migración. Hay dos dockets o dos calendarios que se manejan al mismo tiempo. Sí. Y tienen que ver con la fecha de entrada de las personas. Okay. Las personas que han llegado después de mayo del año pasado están en un expedited docket o un calendario dedicado. Okay. Y los casos donde llegaron antes de esa fecha siguen dándoles largas. ¿Cuál es la diferencia? O sea, La diferencia es en lo que el gobierno le ha dado por enfatizar y tratar de quitarle la motivación a la gente de llegar y saturar el sistema, como lo han logrado hasta ahora. Y lo que ha pasado por mucho tiempo, Andrés, es que yo creo que mucha gente, o el gobierno piensa que la gente viene y piensa, bueno, si me detienen, como quiera les va a llevar años para removerme, porque hay muchos casos en las cortes, y los años que logre estar aquí van a ser un hijo o dos que son ciudadanos, el ancla para el futuro, y también voy a poder pagar mis deudas causadas por mi viaje hacia los Estados Unidos. Así es que al usar el calendario dedicado, lo que está tratando el gobierno americano es de quitarles el incentivo a mucha gente de hacer eso. Una persona que entró en mayo, por ejemplo, del año pasado, ¿como cuándo tú crees que recibiría la audiencia para la las audiencias se están llevando mucho menos. Hay casos que no duran ni siquiera el año. Sí. Muchos casos. Okay. O sea, tienes diferentes áreas donde el gobierno ha estado tratando de controlar el influjo que ellos llaman excesivo de migrantes hacia los Estados Unidos por el lado sur. Correcto. Hay otros que vienen por otros medios, pero por el lado sur es donde se está tratando de controlar mucho más y es lo que han decidido hacer. Hay muchos casos, tenemos casos que tienen años en las cortes y se han ido aplazando y los jueces no se oponen mucho a dar una extensión para darle el énfasis que quieren a los casos más recientes, para tratar de resolverlos. Y la resolución en la gran parte de los casos es que la gente sale en salida voluntaria o son ordenados removidos y apelan a la decisión. Pero de cualquier forma están tratando de hacer los casos mucho más rápidos para los que están entrando últimamente. Dice una nota de la Associated Press que el gobierno estableció nuevas normas con las cuales esperan reducir el proceso de asilo a meses. Dice, el gobierno del presidente Joe Biden dio a conocer el jueves nuevas normas para procesar los pedidos de asilo en la frontera con México, con la esperanza de resolverlos en meses en lugar de años. ¿Está todavía la gente esperando en México? Todavía, pero Andrés, yo creo que lo que está haciendo el gobierno, acuérdate que estaba en la era Trump, se aplicó el título 42, que es por razones de salud. El COVID vino a darle el refuerzo a la lógica del aduciendo gobierno. Que el COVID podía entrar por la frontera, vamos a cerrar la frontera. Vamos a hacer y más mantener estricto a los inmigrantes del otro lado. O sea, que se enfermen los mexicanos. Y regresando a la enfermedad donde menos recursos hay para controlarla. Correcto. Pero lo que ha estado pasando es que se espera que el título 42 deje de usarse en la frontera y eso va a dar un número mucho mayor de inmigrantes. Se impuso porque un juez lo restableció. Lo restableció, pero se espera que no dure mucho.
y están tratando de controlar de esa forma. Ahora, hay cientos de miles de personas que quieren llegar a la frontera. Todos queremos un pedacito del pastel americano, del sueño americano. A veces es pesadilla, pero todavía pensamos que es un sueño. Sí. Pero por lo mismo, si el título 42 se deroga, se espera mucho más gente. Esa gente, así como estamos, hay 1 millón o más de casos al año. En el año anterior, es en octubre, hubo más de 1 millón de casos nuevos en las cortes de migración. Y solamente se resolvieron un poquito más de 100,000, así es que 900,000 siguen atrasados y más gente viene llegando. Esto de las nuevas reglas se ha venido trabajando desde el 2018. La ley que justifica lo que están haciendo se creó desde el 2002. Donde los oficiales del gobierno, los oficiales de migración, no de ICE, pero los oficiales de la frontera, tú dices, del patrón. El Border Patrol no se había metido todavía. Hacían decisiones en cuanto a un miedo creíble, razonable de la persona que venía a la frontera, y si encontraban que la gente tenía un miedo razonable, entonces lo admitían para que atendiera proceso de remoción bajo la sección 240 de la Ley de Migración. ¿Y cuáles son los miedos creíbles, los más comunes? Bueno, mira, la gente viene y la gran mayoría viene por violencia. ¿Violencia doméstica o violencia de pandillas? Violencia doméstica, de carteles, asesinatos. Pero lamentablemente poca gente viene con un miedo creíble que sea basado en las bases del asilo. El asilo, acuérdate, simplemente se le puede otorgar a una persona que ha sido perseguido o teme ser perseguido por razones de... y son 5 razones. Es por su raza, su nacionalidad, su religión, su creencia política o por pertenecer a un grupo específico que está sufriendo persecución. Y también hay retención de remoción, pero tienen que calificar como refugiados y en esas mismas bases. Y en esos casos influye mucho la política, porque claro, a un ruso que venga a pedir asilo en los Estados Unidos porque lo persiguen en Ucrania, le van a decir que no. Claro, la política siempre está bastante metida en el sistema de inmigración y lo vemos con otras nacionalidades. Pero en este caso, los oficiales en la frontera, el Border Patrol, ya estaba a cargo de hacer esas decisiones iniciales, y la gente que ellos encontraban que tenía un miedo razonable lo referían entonces a los jueces de inmigración para seguir en el proceso. Ahora se está extendiendo eso, y no tanto porque, acuérdate, los oficiales en Chicago no están en la frontera, están lejos, y hacen decisiones en cuanto a asilo. Y hay otras oficinas de asilo en el país. Y se dan los casos de que persona que está pidiendo asilo y que tiene familiares aquí pueda pedir que, por ejemplo, pueda estar en los Estados Unidos con los familiares esperando la audiencia de asilo. Bueno, sí. De hecho, lo que pasa en muchos casos, incluso los papás, hay menores que llegan sin compañía a la frontera solo para reunirse con los padres de este lado. Y en el pasado, en algunas cortes, los jueces encontraban que no calificaba a la persona como menor sin compañía, precisamente porque llegaban a reunirse con los padres. Ahora, gracias a demandas que se han hecho en contra del gobierno, las cortes han reconsiderado eso, y de hecho han llamado a algunas oficinas de abogados como la nuestra, diciéndonos: este caso empezó como menor sin compañía y está en proceso también aquí en la corte. Vamos a quitarlo de la corte y vamos a dejar que las oficinas de Chicago hagan una decisión primero antes de continuar con el caso. Los oficiales de inmigración ya tenían esa autoridad. Ahora se está extendiendo precisamente para tratar de controlar y tratar de decidir el mayor número de casos. Ahora, lo preocupante realmente es hasta qué punto se va a violar, cuánto se va a violar el derecho al debido proceso. Correcto. En esas decisiones en la frontera, donde llega la gente sin
mucho conocimiento, sin oportunidad de consejería, muchas de las veces sin documentación para probar lo que dicen, y un oficial va a decidir si esa persona califica para asilo. Eso es lo que dice incluso esta nota de la AP. Dice, las normas autorizan a los funcionarios a otorgar o denegar solicitudes, algo que hasta ahora era facultad de los jueces de inmigración para gente que llega a la frontera. Él dice, el cambio podría tener un amplio impacto, pero funcionarios del gobierno dijeron que al comienzo procederán lentamente y sin recursos adicionales. Entrará en vigencia 60 días después de que la norma aparezca en el registro federal, lo que se estima sucederá en los próximos días. Sí, se espera que la nueva regla, no es final todavía, es una regla interina final. Correcto. Pero todavía están aceptando comentarios del público por los siguientes 60 días para tratar de corregir los errores que encuentren, si es que encuentran de acuerdo con lo que quieran hacer. Por otro lado, aun cuando los oficiales tienen la discreción o la autoridad para decidir o negar, también existe la avenida para que una persona que muestra un miedo creíble, de acuerdo a los oficiales, pueda pedir que se revise su caso de nuevo por un juez de migración. Esperan también hacer ese tipo de proceso de forma mucho más acelerada. Le llaman streamline process. Sí. Y esperan que en 90 días haya una decisión. Ahora se lleva años en la mayoría de los casos, aunque cada vez hay más casos que se deciden más rápido, dependiendo de la fecha de entrada de la persona. Ha habido muchos cambios en las leyes de inmigración o en las disposiciones ejecutivas de inmigración a partir del gobierno de Joe Biden, es decir, sobre todo haciendo un contraste bastante marcado con lo que fue la administración de Donald Trump. ¿Hasta qué punto se han facilitado más las cosas? Es decir, ¿hasta qué punto tú ves que ha habido más facilidad para las personas solicitar la residencia legal, renovación y ese tipo de cosas, incluso en el caso del DACA? Bueno, yo creo que en general se ha visto un poco más amistoso el sistema para la gente, pero no ha cambiado en el sentido, tú mencionas las leyes. Sí. Y yo creo que eso tiene que ver más con el soporte que el presidente ha tenido del partido republicano. Acuérdate que hay una propuesta de ley donde se ofrece regularización a millones de personas, los tepecianos, los beneficiarios de DACA, para que obtengan la residencia, incluso los campesinos también. Bueno, tú dices el respaldo o la oposición de los republicanos. No, la oposición de los no ha tenido el respaldo de los republicanos. Y yo creo que eso lo ha hecho tratar de hacer las cosas como lo hizo Obama. Trump, con órdenes ejecutivas que hizo tanto daño al sistema y causó tanta separación de las familias. Ahora es lo único que le han dejado al presidente actual y está haciendo por órdenes ejecutivas tratar de remediar de cierta forma el daño que hizo Trump. Aunque en algunas ocasiones pensamos está haciendo lo mismo que Obama. Por un lado está hablando de todo lo bien que quiere hacer y por otro lado siguen las deportaciones en números grandes, igual que bajo el gobierno de Obama. Sí, porque también hay una cosa. Estamos hablando aquí de que ha habido cambios favorables en cuanto a las leyes, a las disposiciones de inmigración, pero también están ahí los mismos funcionarios, son los mismos ejecutivos. Entonces, lo único que ha cambiado es el gobierno central de los Estados Unidos, el gobierno federal. Entonces, ¿hasta qué punto esta gente que trabaja en el sistema de inmigración va a responder a esa bonanza que el gobierno quiere darle a los casos de inmigración? Yo creo, Andrés, que hemos visto cómo ha respondido localmente los oficiales de inmigración. Acuérdate, antes iban a los centros de detención, a la cárcel y tenían detenidos en las personas. Corte también. Iban a la corte. Eso ha cambiado y vienen las órdenes desde Mayorkas o el fiscal general de los Estados Unidos. El enfoque ha cambiado bastante y por eso digo ha sido un sistema un poco más amistoso, aunque la ley es la misma. Claro. ¿No ha habido más detenciones en las cortes? No ha habido muchas quejas en ese sentido ya. Y yo creo que, acuérdate que el mismo ICE
Ya no se ve en las calles como estaba en el caso de... No, el enfoque ahora sí es en personas que tienen crímenes serios, pero ya no están haciendo redadas en los centros de trabajo, ni espera uno ver patrullas estacionadas esperando a ver quién llega. Yo creo que sí ha Ni cambiado. están yendo a las casas a buscar personas que tienen ya órdenes de deportación. No hemos sabido nada de eso. Sí, hace tiempo que no se escucha nada de eso. No, en el tiempo de Trump oíamos eso y más en los medios de comunicación o por los mismos clientes. Eso ha pasado a segundo Ustedes plano. no han recibido muchos casos ya de personas que fueron sacadas de su casa porque tienen orden de deportación. Porque hace un tiempo los agentes de inmigración salían con una lista de gente que tiene orden de deportación casa por casa buscada para deportarla. Claro, bueno, los absconders... y eso pasó no solamente pasó cuando Trump, pasó cuando Obama también. También con Obama. Sí. Pero eso puede ser que siga pasando, pero no se oye tanto, no es al mismo nivel en que estaba. El enfoque ya no es en personas que no tienen delitos criminales. Yo creo que eso ha sido el enfoque. Ahora tienen más cuidado por órdenes ejecutivas de hacer el trabajo de forma diferente. En el caso de jóvenes, por ejemplo, cuyo DACA se venció y por cualquier otra razón no pudieron renovarlo. Bueno, mira, Andrés, en ese sentido, yo creo que hay personas, los beneficiarios de DACA. Ajá. Yo en realidad no veo el sentido de un beneficiario de DACA que, aunque no es un estado legal, le permite trabajar y vivir tranquilo, sin pensar en que va a encontrar problemas con migración, el no renovar. Sí. Pero si tiene un DUI. Bueno, eso es diferente. Y eso yo creo que también hay muchachos, y les hemos dicho, siempre que tenemos la oportunidad, lo peor que puede hacer alguien con DACA es manejar tomado o tomar y que lo detengan. Cualquier cosa relacionada con el alcohol, porque eso lo pone en riesgo de perder su DACA. Hay otras personas también que... ¿Y no tiene la posibilidad de borrar eso de su récord? No todavía, aún con la orden o con la propuesta o la ley que se introdujo en Michigan para resolver los casos donde no hay violencia o los delitos menores también y felonías también. Pero todavía no se ha incluido el manejar tomado en esas provisiones. Una persona, por ejemplo, un joven que haya tenido el DACA, tuvo un caso de DUI, no puede renovar el DACA, ¿puede ser deportado en cualquier momento? Puede ser, no tiene ningún estado legal. ¿Y puede todavía arreglar su documentación si se casa, por ejemplo, o por otra vía? Bueno, claro. En migración, Andrés, cada provisión es separada una de la otra. Así es que una persona que ya no es elegible para DACA, pero tiene la forma de que alguien lo solicite, pueden hacerlo y hacer el proceso regular, aunque mucha de la gente no espera hacerlo porque no quieren salir. Pero se considera ya una persona indocumentada y se considera una persona que ya entró ilegalmente al país. Bueno, muchas de las personas que tienen DACA siempre se van a considerar que entraron de forma ilegal, si lo hicieron. Eso no va a cambiar aún con el DACA. Lo que hace el DACA es, por ejemplo, una persona que obtiene DACA antes de los 18 años y 6 meses de edad, no tiene presencia ilegal para propósitos de tener que solicitar un perdón cuando sale a arreglar fuera del país. Pero una persona que obtuvo DACA a los 19 años, aún así tiene que solicitar un perdón, aun cuando tiene DACA, porque ya acumuló tiempo ilegal, que lo hace sujeto al castigo de 10 años, 3 o 10 años. Y en el caso de los residentes legales, por ejemplo, un residente legal que tuvo un caso de DUI o un caso de violencia doméstica, es decir, cometió una felonía. Esa persona, al momento de tener que renovar su residencia legal, ¿puede hacerlo o se va a encontrar con una orden de deportación? No. Las órdenes de deportación no son automáticas solo porque una persona comete una ofensa. Puede ser que tenga problemas. Y una persona que tiene cualquier tipo de ofensa criminal y piensa renovar su residencia legal o solicitar ciudadanía, debiera de obtener consejería de un abogado de migración para ver el efecto de su récord criminal. La violencia doméstica, por ejemplo, le decimos nosotros, es divisible, porque la violencia doméstica se puede cometer simplemente con espantar
compañero que vive con la persona y tienen una relación, un niño, sin necesidad de ponerle la mano encima, por estatuto, es violencia doméstica. Eso no es suficiente para poner a la persona en riesgo. Si hay violencia en sí, porque si se aventaron o hubo golpes, entonces es violencia doméstica y puede haber problemas. Pero desde los años 90, finales de los 90 y comienzos del 2000, la década del 2000, se hablaba de que las leyes, había nuevas normas de inmigración que hacían que un residente legal pudiera ser deportado como consecuencia de haber tenido una ofensa criminal. Incluso yo vi casos de personas en Nueva York que tenían hasta 20 años, incluso hubo un caso de uno que era pastor, que tenía 20 años viviendo en los Estados Unidos como residente legal, había cometido una ofensa criminal y cuando intentó renovar la residencia legal le salió una orden de deportación. Bueno, hay una cosa, violencia doméstica no era en sí un delito de deportación o de remoción hasta abril 1 del 97. Correcto. Antes de esa fecha. En 97 fue que se impuso. Antes de esa fecha no existía. Por otro lado, el tiempo que pasa, si la persona no había sido removida, no le habían llamado, eso no quiere decir que ya caducó. Para el sistema de migración, los delitos cuentan por toda la vida. Sí. Pero aún los haya pagado como quiera. Bueno, una cosa es pagar en el sistema criminal, una cosa es que haya pasado tiempo en la cárcel y le hayan cobrado multa. Sí. Hay una distinción, Andrés, en el sistema criminal pagan por el delito, el sistema de migración son las consecuencias agregadas al delito que cometieron. Sí. Para un juez de migración ya no hay tiempo de que la persona haga challenge o haga argumentos en contra de su delito o de las razones por las que está allí, siendo que lo pudo haber hecho en la corte de lo criminal. Correcto. Tuvo su oportunidad para defenderse y probar si no era cierto. Si decidió no hacerlo, el juez de migración no es uno regular, como dice uno del artículo 3 de la Constitución, es quasi criminal, no es lo mismo, pero no tiene la autoridad para atacar las bases de la convicción. Para los jueces de migración no importa cómo llegó la persona ahí, ellos simplemente están viendo las consecuencias de la conducta criminal de la persona. Correcto. Una pregunta. Las personas que solicitan ciudadanía, es decir, un residente legal que solicita ciudadanía, ¿qué condiciones debe tener? Es decir, se habla de que debe tener 5 años, si está casado, tener 5 años. 3 años. 3 años. Bueno, si está casado con un ciudadano por el que arregló su residencia, son 3 años. Y son 5 de otra forma. Y si tiene una felonía, entonces se ha dicho que es importante que hable con un abogado. Cualquier ofensa criminal es mejor evaluar para ver las consecuencias y ver si puede encontrar problemas. Porque hay felonías que no van a causar mucho problema, especialmente si están fuera de los 5 años de buen carácter moral que se verifican, aunque migración siempre puede revisar hasta 15 años hacia atrás. Pero es más discrecionario. Los últimos 5 años los van a revisar. Las personas mayores pueden tener los exámenes de ciudadanía en español. En su lenguaje natural, si tienen más de 50 años y 20 años o más de residentes, o 55 años de edad y 15 años o más de residentes. Les hacen los exámenes en su lenguaje natal si lo quieren. Y no hay forma de que eso lo dé gratis. También, bueno, alguien me preguntaba eso. Se puede. De hecho, hay formas para pedir dispensas de los costos. Sí. Yo creo que la mejor pregunta es, ¿hay abogados que lo hacen gratis? Sí. Y hay servicios también. O sea, yo creo que aquí en Michigan hay varios centros de servicio para migrantes donde no hay un costo. Y es donde se preocupan los aplicantes por el costo hacia el gobierno,
pero todavía pueden pedir dispensa de los costos en muchas de las aplicaciones que hacen. ¿Qué tanto han subido los costos para los procesos de inmigración? No tanto como esperaba el gobierno. Acuérdate, el año pasado estaban pidiendo, por ejemplo, todo, sí. ciudadanía iba a aumentar a más de $1,000, se quedó en 640. La aplicación para una petición inicial de residencia estaba también aumentando a más de $1,000. Sí. Se quedó en 535. No les autorizaron el último momento que solicitaron, así es que estamos de buenas. Aunque ha aumentado, acuérdate, el sistema de inmigración lo sostienen las cuotas que pagan los aplicantes. O sea, les pagamos al gobierno para usar ese dinero para las prestaciones de los federales que nos persiguen en la frontera. Sí. Los procedimientos de visa de trabajo. Yo sé que muchas compañías han estado por años pidiendo que se aumente la cuota porque necesitan personal, pero durante la administración Trump no se aumentaron. Al contrario, incluso hubieron medidas para limitarlos. ¿Cómo está eso ahora? Bueno, yo creo que estamos tratando de regresar al tiempo de antes de la era Trump, pero siempre es una preocupación para el gobierno la competencia de extranjeros en el ámbito nacional. Sí. Y por eso es la limitación que existe incluso para trabajadores del campo. Tienes trabajadores de H2B que vienen a trabajar, pero tienen que garantizarles un salario, cosa que no hacen con la gente que estamos aquí. Sí. Pero es precisamente para evitar la competencia. Los patrones pagan prestaciones en muchos de los trabajos que no le pagan a un trabajador extranjero cuando viene contratado. Así es que eso trata con las regulaciones de compensar por el dinero que no tienen que desembolsar en prestaciones. Correcto. En salario agregado, y de esa forma se controla la competencia con el pool de trabajadores que hay en Estados Unidos. Yep. Sandoval, ¿algo más que quieras informar a nuestra audiencia? Lo único que me gusta recordar es a la gente, si tiene forma de aplicar para obtener beneficios de migración o su residencia o ciudadanía, háganlo. Yo creo que hablábamos de beneficiarios de DACA. Hay una práctica, póliza del gobierno de tratar como una aplicación inicial, una aplicación de una persona que tiene DACA, pero se tarda más de un año después de que se le venció. El tiempo autorizado en el DACA que tiene, si se tarda más de un año después de la fecha de vencimiento, lo van a tratar como una aplicación nueva. Y eso es un problema enorme porque acuérdate lo que están haciendo con las aplicaciones nuevas, las están recibiendo pero no las están decidiendo. Después de lo que pasó en Texas, que DACA perdió fuerza y un juez federal dijo, está bien, tienen que recibirlas. No dijo que tenían que resolverlas. Así es que todas las aplicaciones que se someten nuevas o como petición inicial están siendo recibidas, pero no están siendo resueltas. Pero una persona que tiene DACA, tuvo una felony o un DUI, ¿tiene posibilidades de pedir una audiencia ante el juez para renovar su DACA? No, eso es por regulaciones. ¿Es automáticamente? Tiene que... Mira, o sea, se aplica y se la niegan. ¿Tiene posibilidades de apelar? No, mientras no pruebe que califica bajo las regulaciones. Y acuérdate que las regulaciones mismas de DACA no permiten que se le extienda DACA a una persona que tenga un delito relacionado con alcohol, por ejemplo, o un delito menor que se considere serio. Una felonía. Estamos hablando de ya no tienen nada. Los delitos menores que no tienen que ver con alcohol pueden ser manejables. Pero por lo regular cualquier cosa que está relacionada con el alcohol problema con el ron. Se acabó la oportunidad. Gracias, José, por estar con nosotros. Y esperamos que esté de nuevo para conversar sobre todos estos temas que yo sé que mucha gente tiene muchas preguntas. Esperemos estar aquí más seguido. Ya encontré la dirección. Exacto. Gracias, amigos, por estar con nosotros y nos vemos en otra entrega de Al Día con el Vocero Hispano.